Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora terminamos muy rápido la mediación de la Iglesia. No sé si se acuerdan ustedes que en qué consistía la mediación, porque es el medio universal de cualquier tipo de salvación, sea ordinaria por el bautismo, sea extraordinaria por el misterio de Dios, por excepciones y todas las mediaciones que hemos dicho, ¿sí? Bueno, cuando se habla de esta salvación extraordinaria, que nosotros la deducimos, pero nunca se sabe quién, cuándo y cómo, ¿sí? Hay una distinción, para explicarlo, han hecho una distinción diciendo, cuando explicaban, corregían el error, ¿no? Que ¿sí? Perdón. Esto no está producido, pero yo les voy a ir traduciendo así, como explicando así. Esto es. Explicaban que era distinto el modo, ¿sí?, de salvación, extraordinario, etc. Y hablaban del deseo consciente y ahora vemos por qué es tan importante este deseo inconsciente. Porque, ¿cómo puede suceder? Esta salvación, si bautismo, Dios lo ordenó explícitamente en el Evangelio. Y hay dos tipos, hay una distinción. Hay medio necesidad, medio necesario, con la necesidad intrínseca, necesidad del medio, y hay necesidad de precepto. O sea, necesidad de precepto es cuando hay un orden explícito. Por ejemplo, quien se bautiza se salvará. Es un orden explícito, es un precepto de Dios, ¿sí? Pero hay también necesidad de medio, porque si uno que se bautiza no tiene intención de bautizarse, ¿se acuerdan que para el bautismo ¿qué se necesita realmente para después echar a gritar? ¿Cuál intención? La fe. ¿Sí? Sí. O no, la fe del que está bautizándose, ¿no? Si no hay esto, es nulo, aunque se le echen el agua. ¿Se acuerdan? O sea, nulo. Es como no. Bueno, esta es necesidad de precepto, la forma y materia. Pero necesidad de medio, que sí o sí tiene que ser, es la intención. Es la fe en los adultos. Si es bebé, la fe en sus padrinos. Entonces, el deseo inconsciente de que estaba hablando el Papa, hace las veces de fe, porque el deseo inconsciente, deseo de seguir el bien, seguir la conciencia y seguir la ley natural, reemplaza la fe. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Yo no lo entendí. Hay dos tipos de necesidades para este sacramento.
Uno es de medio y que es intrínseco y que es necesario. Y otro es de precepto. Precepto es el orden positivo de Dios. Quiero que se bauticen por agua estas palabras, ¿sí? Precepto. Ok, pero el precepto se necesita de este medio intrínseco. Si el precepto no cuenta con este medio, no puede hacer ¿se acuerdan del bautismo? ¿Cómo se necesita la fe y después el sacramento, o sea, el signo? ¿Sí? Si no hay fe, el signo no vale. ¿Ok? Bueno, cuando hay esta misteriosa, Dios cuando acepta a la persona misteriosamente, incorpora a la iglesia sin el bautismo, ¿por qué lo hace? Porque hay un deseo. En los grandes es consciente, explícito, quiero creer en Dios. En los que no han conocido a Jesucristo y no tenían ninguna posibilidad de conocerlo, pero querían seguir la ley natural, la conciencia, hace las veces de este deseo. Y este deseo es inconsciente, o sea, él no conoce a Dios, pero él conoce el bien a quien sigue a toda la fuerza, y este bien está ordenado por Dios. ¿Se entiende? ¿Sí ahora? Bueno, entonces, en esta misteriosa y excepcional salvación, pasa gracias al deseo inconsciente de la persona, que hace las veces del medio necesario para ser incorporado a la iglesia. ¿Ok? ¿Ahora sí? No. Sí. Perdón, podría cambiar de marcador porque estoy súper bajo. Y por ese deseo quedan como dentro de la iglesia. Claro, es porque este deseo es como la fe en los que han escuchado de Dios. Okay. Pero siempre a través de como en virtud de la gracia de Cristo, ¿no? Siempre. Dios, ahí, ¿en qué sucede el milagro? Porque Dios a esta persona, gracias a este deseo inconsciente, le da esta gracia de Cristo de su pasión. ¿Sí? Entonces, Él no se salva por el deseo, solo Dios, viendo este deseo, lo puede incorporar. Y nosotros no decimos que esto sucede necesariamente. No, Dios puede. Esto es lo que dice la iglesia, que hay posibilidad, pero hay que entender que es muy deficiente. ¿En qué sentido? En el sentido que es muy difícil seguir incluso la ley natural hoy. Ser buena persona y la ley natural son 10 mandamientos, esta es la ley natural. No decimos que no hace falta ser cristiano para saber que no hay que mentir, no hay que robar, no hay que matar, sino hay que tradicionar. Bueno, esta es la ley natural, pero es muy difícil. Esta es una parte. Y segunda parte, que Dios no está obligado a estas personas a darle este misterio. ¿Sí? Al quien quiere, no es que es automático. Es buena persona, sigue la ley natural, este sí se sale. ¿Sí? No sabemos. Por esto es tan urgente ir, correr y hablar y decir y proponer y hacer misión. Porque en realidad, si nosotros somos realistas, si uno no ha escuchado de Dios, ¿cómo puede salvarse? Esa es la realidad, ¿sí? Madre, Sí. Dentro entonces de ese cuadrito, lo necesario para la salvación, no estaría, o es necesidad de medio, lo que acabamos de decir. Necesidad de medio Es la es la intención. fe y en realidad el deseo inconsciente. No está ahí ni en ninguna de las dos. Sí, digamos. en medio. Sí, Ah, en medio. ah, Es necesaria la deseo. Pensé que era una tercera. No tercera, está en la fe. Sí, el medio es necesario, sin cual el sacramento no está. Es como confesión sin arrepentimiento. No hay.
Ok, esto lo hemos terminado. Ok. Ahora vamos a la segunda parte del curso, que es ecumenismo propiamente. ¿Sabes qué yo necesitaría? Si me puedes imprimir. Tienes que decir algo. Yo me he olvidado ahorita. Marina. Haga la pausa. Entonces la segunda parte, propiamente el ecumenismo. Ustedes estas primeras tres unidades, ténganlo en mente, ¿no? Era que el designio de salvación es para todo el mundo, entonces la iglesia es para todo el mundo, toda la gente está llamada a ser parte de la iglesia. Si hemos dicho esto, también que Dios se reveló definitivamente y completamente, o sea, totalmente en Jesucristo, entonces no hay otra revelación, no hay otros profetas, no hay otro salvador, no hay otro mediador. Y todo tipo de salvación, ordinario y extraordinario, pasa o se realiza a través de la iglesia. Entonces, la iglesia es único medio realmente universal de salvación para todo el mundo, ¿sí? Estas tres unidades. Ahora vamos al ecumenismo propiamente. Entonces, ecumenismo, hemos dicho, ¿qué cosa es? El diálogo Con las otras. con los cristianos No católicos, con los cristianos no católicos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces cuáles son los cristianos no católicos. Y esta parte es histórica y lo hacemos muy rapidito. Ustedes léenla y no es para el examen, es para vuestro conocimiento. ¿Por qué se necesita este diálogo ecuménico? ¿Por qué surgió? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué sucedió en la iglesia? ¿No? Nada es por así nomás, ¿no? Todo tiene su razón. Y si es tan importante, entonces, ¿qué ha sucedido? Y vemos la introducción histórica y las cismas, porque si queremos unidad, entonces hay una división. ¿Qué divisiones surgieron? Este será muy rapidito y muy por arriba, digamos, ¿no? Son menciones. Quien quiere estudiar, estudian, profundizan. Nosotros acá no tenemos posibilidad de hacerlo. Van a ser solamente menciones, digamos. Entonces, primero, ¿cuáles confesiones cristianas hay? ¿No? Este es confesiones cristianas, no todas las religiones del mundo, como era antes, ¿no? Cuadrito. Los católicos, hay mayor parte, yo solamente les hago acordar, en el mundo eran 34% de cristianos. Entonces, en estos 34 hay, supongamos, estos 34 ahora pasaron al 100. De esto, 57 católicos, ¿sí? Después 31 protestantes, 8 ortodoxos, bueno, otra división antigua 2 y otros grupos también divisiones, otros 2, ¿se entiende? Bueno, sí, mayor parte de los católicos, otra mayor parte son protestantes y otras confesiones cristianas. Lo primero, antes hay que entender la Iglesia Católica. Ahora vamos a la Iglesia Católica, no a las confesiones. En la Iglesia Católica hay distintos ritos. ¿Qué significa esto? Entre ustedes ahora no hay hermanas ucranianas, pero en otros hay coptas. Pero
no las ven tan distintas como ucranianas, generalmente, y en los cursos habían hermanas que pensaban que nuestras hermanas son ortodoxas. Y al principio parece así. ¿Ah? Al principio cuando no conoces. Claro, cuando conoces parece así, y lo dicen sinceramente, y una vez un hermano ucraniano me dice, madre, por favor, explícales que yo no soy ortodoxa. Hay una explicación para eso. Es porque en España el rito bizantino, o sea, se llama ortodoxo, pero no de iglesia separada, sino como porque, no sé, Matislava el año pasado nos explicó que ellos al principio eran, o sea, como se llamaban ortodoxos, pero cuando se separó la iglesia ortodoxa, ya dejó de ser eso. Pero en España, como ya los católicos, como son católicos ortodoxos. Claro, porque ortodoxo significa la fe verdadera, pero la hermana que lo pensaba era de Latinoamérica. No, pero o sea, por ejemplo en España se les llama así. Pero como, lo pueden llamar como quieran, pero que tienen que saber que es la misma iglesia. No sé. Sí, en este sentido, que es fuerte. Y generalmente cuando no hay otra realidad y que yo vivo en una homogeneidad, entonces no me doy cuenta que hay distintas cosas en la iglesia. Incluso una hermana me dijo también muy sinceramente, dice, pero ¿para qué sirve toda esta diversidad? ¿Por qué no hacemos un rito y ya está? ¿Para qué complicar la vida? Entonces yo ahí me di cuenta que les tengo que explicar que en realidad es una riqueza, es una enorme belleza de la iglesia, ¿no? Distintos ritos, porque es como belleza del mundo. Es tan distinto, nos asombra tanto de expresiones de solemnidad, expresiones de belleza misma, ¿no? Los colores, las formas, la música. Lo podemos no entender, nos puede parecer rara, pero es una belleza, es una riqueza, una gran riqueza, ¿no? ¿Y qué pasaba? El mundo es muy distinto, ¿no? Cuando los apóstoles iban a distintos puntos del planeta, ¿cómo decía el Pablo? Yo soy con helinos helino, con los hebreos hebreo, con los griegos greco. ¿Qué él quería decir? Que la fe, el evangelio, es propio en todo tipo de cultura. Y la cultura tiene que ser no cambiada, sino elevada. Y por el Espíritu Santo, los apóstoles todos en distintas partes del mundo, no había internet, no podían mandar cartas porque estos meses iban las cartas de un lado a otro, ¿no? Porque alguien tenía que ir a pie, con barcos, ¿se entiende? Como no había comunicación. Por el Espíritu Santo, por la naturaleza misma del Evangelio, que esto es evangelización de la cultura, elevación. El Evangelio entra en la cultura y la purifica y la eleva. Todo lo que ya tiene de bueno y de bello se eleva y lo que no va se purifica, pero no cambia. No tiene que cambiarse el rito, no tiene que cambiarse el modo, no tiene que cambiarse, permanece. Entonces nacieron desde ya primeros siglos de la iglesia, empezaron a nacer distintos modos de celebrar la fracción del pan. O sea, distintos modos de celebrar la Eucaristía. Pero en todos los ritos, cuando empezaron ya a darse cuenta de la distinción, el modo de rezar, pero todas las partes esenciales no faltan en ningún rito. Y este es por el Espíritu Santo. Todas las liturgias, el orden puede ser distinto, el modo distinto, pero todos leen la Biblia, hay palabra de Dios. Todas tienen peticiones mayores y menores, que terminan con Padre Nuestro. Todas tienen el saludo de la paz que Cristo mandó, paz a ustedes, doy mi paz. Y evidentemente todo esto está alrededor de la Eucaristía, de la consagración. ¿Sí? Ninguna ha cambiado el pan y el vino. Ninguna ha cambiado la fórmula, ¿no? Puede ser, lo esencial siempre está. Pueden embellecer después alrededor. Puede ser distinto el rito de preparación del pan y del vino.
de ofrecimiento, de pan y de vino, ¿sí? Pero todas estas partes están en todos los ritos, ¿no? Entonces, los ritos es cuando yo lo saqué de acá, ¿no? Esto. Hay rito latino, como hay dos mayores divisiones, ramas, ¿no? Principales. En la antigüedad los primeros ritos distintos eran ritos orientales, del Oriente y todo el Oriente, medio, cercano, lejano, ¿no? Todo el Oriente. Rito latino se dio más en Occidente y se divulgó con otros ritos latinos que existían al final, como por ejemplo Tridentino, que lo devolvieron, Ambrosiano, que se quedó en Milano, en Toledo, Mozarábico, ¿sí? Ya quedó solo una iglesia, pero quedó, ¿no? Después, ahora vemos otros ritos. Entonces, hay el ramo de ritos latinos y la rama de ritos orientales, ¿sí? Como yo les dije, de rito latino, por ejemplo, prusiano, mozarábico, el mismo latino, ¿no? Y ritos orientales, por ejemplo, alejandrino, antioquino, bizantino, armeno. ¿Vieron? Bizantino es uno de los ritos orientales, no es el rito oriental. Hay rito, también es bizantino, pero albanés, por ejemplo. Ellos también celebran un poco distinto. Pero, ¿esto qué significa? Hay una fe, una doctrina, gobierno de Santo Padre. ¿Qué es distinto? Distinto el modo de celebrar la liturgia y distintas tradiciones. ¿Sí? El adorno de las partes esenciales de la liturgia es distinto según las tradiciones culturales. Estos son armenos, por ejemplo. Eso iba a preguntar. Sí, estos son Yo tenía una armenos. duda con los armenos, ellos igual pero si pertenecen a la iglesia católica. No, ahora vamos a explicar, sí, pertenecen, porque hay rito armeno católico y hay los que están en cisma. Claro, es que por eso te liga mucho, porque cuando tú vas a, no sé, a Tierra Santa y así, Sí, porque, todos por los que ejemplo, conoces son ortodoxos, entonces tú te dicen que eres maronita y piensas, vale, pues eres ortodoxo. Sí, Por pero eso- yo les enseñé ya a reconocer. ¿Rezan por el Papa? Sí, pues es el Papa. ¿Cómo? Sí. ¿Rezan Papa. por el Papa? No, entonces son ortodoxos, cismáticos. Porque en el santo se ponen los lugares donde del statu quo siempre están los latinos, los ortodoxos y los armenos, ¿no? Estos armenos no son católicos, No son los que están católicos, allá son son, sí, ellos llaman la iglesia apostólica porque es un error, no me acuerdo, o monofisismo, o ya no me acuerdo cuál error es, cuál cisma fue, pero también antigua. Entonces hay unos que se separaron, otros que no. Es mismo rito, pero unos rezan por Papa y otros no. Los que tienen el santo sepulcro que son. Ortodoxo. Ortodoxos, o sea, apostólicos. Es otra, es cismática, la iglesia cismática. Incluso la iglesia de la Roma del sepulcro de la Virgen la tomaron ellos También. por la fuerza, están solos, digamos, y nada más. No tendrían Pero problema. hay dos lugares de sepulcro en la Virgen. El que está enfrente de la iglesia de las María. naciones, sí. Ah, ese es ortodoxo. Eso lo tienen ellos. Y acá, por ejemplo, las fotos que yo he encontrado ayer, bueno, este es bizantino, ruso, este es ambrosiano, este es tridentino, este es la iglesia en Toledo. No se ve el mouse. Perdón, iglesia de Toledo,
tridentino, ambrosiano y bizantino. El tridentino es como nosotros, igual al latino, solo que en falta y en latín. No, Es rito distinto. hacen muchas cosas distintas. Muchas cosas. Y también el orden de Padre Nuestro, por ejemplo, de la paz, de Salud de la Paz. Y los paramentos que llevan. Paramentos. Pero igual eso no es que pertenece a alguna iglesia local, sino Es rito de la iglesia. Eso, pero no es una cosa, o sea... No es como, por ejemplo, Mozart constituyó solo en un lugar. Claro. Pero es solo porque, como no se divulgó el rito. Pero es el modo antiguo, pero la liturgia que algunos lo siguen conservando, ¿no? Claro, sí, sí, porque este rito fue muy divulgado antes del Concilio Vaticano II. Y Papa Benedicto lo devolvió, digamos, otra vez empezó a pedir para que lo siga, que surja otra vez. Esto era para evitar No, ninguna sí, Pero viste que como no fue el objetivo de los febristas, se quedaron así. Sí, pero ellos lo hacen por Pío X, digamos. Yo pienso que era por el ritualismo. Después, pero no he estudiado, digamos, esta parte tal vez. Esto es lo que les quería mostrar. Miren, yo cuando pregunté a un padre, digo, ¿dónde puedo ver qué ritos hay en la iglesia? ¿No? Porque ir al internet es un poco, qué sé yo, qué información hay ya. El padre me miró y dijo, pero querida, el anuario de la iglesia, allá hay toda información. Es es oficial siempre del Vaticano y ahí hay página Riti de la Chiesa. Muy sencillo. Los que son actuales. Y dice, hay rito latino y rito oriental, como yo les dije de esta división, ¿no? Y en ritos orientales hay copto y etiópico, ¿sí? Y hay tradiciones alejandrina, antioquena, armena, sirio oriental y constantinopolitana o bizantina, que es la mayor parte. Aquí entramos nosotros, ucraniano, ruso, albanés, lo que nosotros sabemos, ¿no? Hay eslovaco también, ¿no? Bizantino, pero católico. Entonces otro rito. Bielorruso, búlgaro, greco, greco-melquita, ítalo-albanese, Macedonia, romeno, ruso, ruteno, ruteno, hay que leer, ¿no? Eslovaco, ucraniano y hungarese. Todo esto es bizantino, rito bizantino. La rama siro-orientale es malabarese. Armeno, siempre aparte, porque son muy antiguos, como la nación que recibió también de los primeros siglos, recibió el cristianismo como pueblo. Y también sufrió el cisma después. Ariano, me parece. El cisma era con Ario. Si yo no bueno, hay que leer yo no. Tradición antioquena, maronita y siro, y etiópico de Alejandrina, tradición alejandrina. ¿Sí se entiende ahora cómo es? Sí. Incluso en este mismo libro, más adelante aquí dice, vedi nota storica pagina. Y yo tengo esta página, bueno, ahora no la preparé para mostrarles, me parece. Pero ahí está escrito ritos latinos, qué ha pasado, qué se conservó. Sí, sí, muy breve, pero ya es suficiente para tener idea. ¿Qué libro es? ¿El catecismo? Anuario. Y después incluso otras páginas, quién es encargado hoy, este año, porque esto se renueva cada año, quién es encargado con su apellido, nombre, número del teléfono y dirección. Quién es o patriarca o no me acuerdo, como todos los capos de los de quienes son encargados de conservar los ritos, porque los ritos es una belleza y la iglesia los quiere conservar, es celosa con esta belleza. Y
Una pregunta, igual después la va a explicar, pero porque además de decir rito, dicen la iglesia bizantina y ahí un poco se confunde. Esto solamente hay que ver el contexto. Ok, nada pero más. ¿por qué le llaman así? O sea, ¿hay algunos motivos? No, yo pienso que es modo de hablar nomás, Ok. porque es más fácil. Porque ahí confunde mucho. Cuando dice la iglesia bizantina es como si fuera otra iglesia. Como Sí, al principio, ¿no? La gente que ya sabe, no, Es pero... correcto decir la iglesia. Sí, sí, es correcto. pero Correcto. ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahora vamos a ver, porque la iglesia universal tiene iglesias particulares. Iglesia particular es obispo con sus fieles, o sea, diócesis. Pero esa expresión es paulina, ¿no? ¿Ve? ¿Cómo? Esa expresión, la iglesia es paulina, la iglesia de tal lado, esa preocupación por todas las iglesias, de la San Pablo. No, solo que hay como dos sentidos, o la iglesia local o la iglesia, ¿sabes cómo es? Es un nombre, cuando en una palabra se entiende mucho. Puede ser ambiguo. Sí, sí. Ok. Sí, es solamente un modo de hablar y es correcto incluso. Sí, porque, sí. Y solo termino rapidito. ¿En qué estuve? ¿Y los ritos? Que tenía una ¿El ruso cómo es, página. María? Sí, entonces ahí se puede ver incluso, esto, los fieles, por ejemplo, si yo soy albanesa aquí en Italia, soy de rito albanés, pero acá no tengo mi rito, soy católica pero de rito albanés, ¿no? Tengo hijos, los quiero bautizar. Los bautizo en rito latino acá porque no tengo otra iglesia, pero mis hijos y yo seguimos perteneciendo al rito albanés. Por ejemplo, si mi hijo después quiere ordenarse de sacerdote, sí o sí tiene que ordenarse en su rito albanés. Esta es la regla de la iglesia. Por esto fue cuando el padre ruso, por ejemplo, él se ordenó de diácono en rito latino. Y antes de ordenarse sacerdote, se dieron cuenta que fue bautizado en la iglesia ortodoxa, es rito bizantino, entonces sí o sí tenía que ordenarse en rito bizantino, entonces fueron a Santa Sofía y lo ordenaron ahí, lo ordenó el obispo ucraniano griego católico. Por ejemplo, es tan fuerte y ahora este padre es virito. Los padres coptos egipcios son virito y por esto van en Egipto a ordenarse. Los padres ucranianos van en Ucrania a ordenarse porque tienen que conservar muy bien. O sea, pero se pueden ordenar, porque por ejemplo el padre el año pasado pidió ordenarse aquí y era de rito copto. Después fue eso de los Después ritos. se fue allí. No, Pero no tiene doble ordenación. no, me parece que esto fue un poco particular. ¿Qué? La situación. O sea, por poder se puede, pero se tiene que, lo primero que hay que conservar el rito. Por ejemplo, si acá no hubiera Santa Sofía, el rito bizantino y el obispo bizantino, pienso que este padre ruso se ordenaría el rito latino, se entiende, pero con nota que es bizantino, por su tradición. Descansamos. Sí, no, Madre.